¿Es normal perder la memoria siendo una persona joven? Lo que pasa es que estamos sobreestimulados, que no descansamos lo suficiente, estamos en tantas cosas a la vez, el llamado multitarea, que es tan irreal, que es tan incierto. Entonces, si tú no prestas atención, evidentemente vas a olvidar. Este es un niño de 6 años que a esta edad comenzó a hacerse pipí en el sofá sentado. No es que tenga una imposibilidad de ir al baño, significa que su sentido está tan desconectado porque está dándole tanta prioridad a lo que está pasando en la mano con lo que está pasando en el ojo, que se comenzó a hacer pipí en el sofá por no parar el juego, por no detener el juego. El sueño es vital para tu salud cerebral, como es vital la meditación, porque te voy a decir un dato. Hay estudios en la actualidad que dicen que las personas que meditan o que meditamos vivimos 7 años más. Tu cerebro es tu superpoder. Es el que te va a llevar a todos los lugares donde tú quieras ir, y que lo cuides con rutinas sencillas, con rutinas simples. El cerebro es el único órgano que te va a hacer ver sexy toda la vida. Hola, bienvenidos a Brain Talk with Liz. Una semana más juntos. Esta semana tengo el inmenso placer de presentarle a una doctora en medicina que es especializada en neurología con subespecialización en neurofisiología. Ella es la doctora Vani Lozada. Doctora, qué inmenso placer tenerla aquí con nosotros hoy. El placer, te lo juro que es todo mío, te admiro muchísimo, no solo como profesional, sino como mamá. Creo que el trabajo que haces es extraordinario. Cuando me invitaste, yo dije, wow, estoy súper encantada de venir aquí y aportar mi granito de arena a este programa que es tan importante para nosotros, los latinos, las madres. De verdad que estoy inmensamente feliz de poder contar con tu presencia aquí y me siento humilde ante tantos halagos, pero realmente tu trabajo es tan necesario en nuestra sociedad y tu conocimiento aquí en nuestro programa va a ser un gran galardón, y precisamente porque estamos llenos de necesidades desde el punto de vista neurológico y todo el tiempo hablamos de eso, doctora. Tienes tanta razón, estamos falta de neurólogos literalmente, wow, los especialistas, pero también tenemos un problema que hay mucha desinformación que se transmite rápidamente en las redes, y entonces a veces creemos más en lo que escuchamos en las redes de fuentes que no son basadas científicamente. Por eso yo creo que si aportamos un granito de arena, nuestra función es meritoria y es importante. Es que, doctora, el cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Entonces, si usted es la que lo cuida, la que lo atiende y la que lo diagnostica, nos puede dejar aquí un mensaje súper importante a la comunidad que sigue nuestro programa. Yo estoy tan de acuerdo contigo. Cuando le enseño las imágenes de las resonancias magnéticas a mis pacientes, le digo, te estoy enseñando tu cerebro, y ellos me dicen, pero tengo cerebro, y yo le digo, si no tuvieras cerebro no pudieras estar aquí. Y yo soy de las que piensa que el cerebro es tu superpoder y que él es el que te lleva a todos los lugares donde tú quieras ir. Solo está que te lo propongas y que lo desarrolles. Y bueno, yo estoy aquí para hablar un poquito sobre eso y en lo que haga falta que necesite explicar. Muchas gracias, doctora. Tengo preguntas muy puntuales. He hecho una investigación bastante exhaustiva antes de sentarme frente a usted porque obviamente su conocimiento es muy, muy grande. Y yo, con toda humildad, he buscado las preguntas más importantes, las más comunes que las personas hacen, y las tengo preparadas para debatirlas con usted en breve. Pero antes quiero preguntarle, doctora, ¿qué usted cree que puede ser salud neurológica? Bueno, la salud neurológica, primero que todo, déjame contarte que yo soy neuróloga de adultos, que independientemente que mi especialidad es solamente en pacientes mayores de 18 años. Cuando hacemos la residencia también vemos la parte pediátrica, y aunque no atiendo a los niños, también tuve alguna exposición hacia la parte de pediatría. La salud neurológica está basada en factores diversos. Hay una genética que es importante, está el factor de las enfermedades crónicas que afecta a tu salud cerebral, y está el estilo de vida.
tu alimentación, si haces ejercicio o no, si eres capaz de meditar, e incluso nosotros para los pacientes con problemas neurológicos o pacientes con problemas de memoria, una de las cosas que más recomendamos es en la interconexión social. Y tú creerás que eso, ¿qué importancia puede tener eso para la salud cerebral? Pero de hecho es uno de los factores de riesgo más importantes para en la vejez perder la memoria, por ejemplo. Sé que en culturas como la japonesa, las personas tienden a ser bastante longevas en ciertos lugares, y de hecho hay un documental muy interesante de esto en Netflix que habla acerca de cómo la salud mental en este pueblo específico de Japón llega a edades bastante avanzadas y muy intacta, y se debe precisamente a que estas personas tienen estilos de vida muy saludables, pero sobre todo viven con propósito en una comunidad. Entonces sí, las interacciones sociales cumplen un rol esencial, y de hecho, por ejemplo, en niños con trastornos del espectro autista, uno de los parámetros que utilizamos para medir cuán dependiente o independiente podrán ser estos niños en futuros tiene que ver con estas interacciones sociales que usted acaba de mencionar. Eso es tan importante. Mira, yo siempre le digo a mis pacientes, porque la neurología se basa en el tratamiento de las patologías que pertenecen al sistema nervioso central y también al sistema nervioso periférico. Pero yo siempre le digo a mis pacientes, tú no eres un cerebro, o tú no eres una oreja, vamos a irte a ver con el otorrinolaringólogo, o tú no eres un pie, vamos a solo verte con el pediatra, sino que las interacciones con los pacientes tienen que ser desde una aproximación holística, viendo el paciente como un todo. Entonces yo no hago nada, por ejemplo, en tratar a un paciente que tenga una enfermedad cerebrovascular si no veo su dieta, si no veo sus otras enfermedades crónicas que tiene, si no veo, por ejemplo, si fuma o si bebe alcohol, cosas así. Entonces vemos a los pacientes de una manera extremadamente integral. En el capítulo pasado del podcast estuvimos entrevistando a una especialista en medicina integrativa, y ella mencionaba la importancia de ver ya al paciente como un todo, más que como un individuo que simplemente tiene una o dos patologías. Y es que realmente la alimentación cumple un rol esencial. ¿Y qué me puedes decir acerca de la relación entre una buena alimentación y una buena salud mental? Bueno, la dieta es extremadamente importante, pero quiero decirte que más allá de seguir como una especie de trend o como una especie de moda de alimentación, porque a veces decimos, no, la dieta que vamos a seguir es la vegetariana, o la dieta que vamos a seguir es, no sé, la ketogénica. Yo creo que la función de la salud cerebral se basa en los poquitos a poco, en los pasitos que hacemos todos los días, en la consistencia. Entonces, por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, la dieta que yo te recomiendo es una dieta que se llama MIND. La dieta MIND está integrada por la dieta mediterránea y la dieta DASH, que la dieta DASH fue en un momento ordenada a los pacientes que tenían hipertensión. Entonces yo les explico, tú coges tu platico, y te voy a hacer un cuento muy gracioso. Sí, me interesa mucho eso está muy bueno. Por ejemplo, cuando yo estaba en consulta, ahora estoy generalmente en los hospitales, pero cuando estaba en consulta recuerdo una de mis pacientes con un poquito de sobrepeso, y entonces yo le dije, mira, este es tu plato, vamos a dividir tu plato a la mitad, en esta mitad vamos a poner los vegetales. ¿Cuáles son los vegetales que tú comes, que tú utilizas? Y le dije, y vamos a dividir la otra mitad del plato en dos. Quiero que me diga cuáles son las proteínas que tú comes. Y ella me dijo, no, yo lo que como son tortillas, pero no se estaba refiriendo en proteínas a las tortillas, se estaba al omelette del huevo, no, okay. Que estaba refiriendo a las tortillas de carbohidrato. Entonces, okay, a ese nivel a veces tenemos que llegar con los pacientes, en explicarle, bueno, dividimos el plato. Tu plato debe estar cargado de vegetales, cargado quizás de frutas, que lo puedes tomar para tus meriendas. Y además de eso pones proteína, que las proteínas queremos que sean de carnes magras, que sean fundamentalmente el pescado, pescados que son ricos en omega 3, como por ejemplo el salmón, la sardina, que utilices el pollo o el pavo, y que dejes un poquito limitado lo que es la carne rojas. Y entonces a esto también le agregas las grasas buenas, y las grasas buenas van a ser el aguacate, o si le pones aceite de oliva. Entonces, básicamente, esa es la dieta que yo le explico a mis pacientes, pero les digo, lo más importante es que te planifiques.
durante el día, porque no vale la pena de que sigas un superproducto o te tomes la supervitamina cuando entonces después vas a la calle y tomas, por ejemplo, refresco, cosas azucaradas. Café lleno de azúcar o algo Exacto, no vale la pena que te cuides, que sepas el concepto cuando no lo sepas aplicar, básicamente. Y es que verdaderamente este concepto de la dieta Mind, que me encantó, me gustó mucho escuchar ese concepto, este concepto aplica también para los niños, obviamente. Claro. Yo entiendo, y se lo platico muchísimo a las familias, que es difícil y se convierte en un reto bastante fuerte alimentar a los niños con porciones de vegetales, pero como usted ha mencionado, un pasito a la vez, un poquito a la vez. Y también he estado leyendo en alguna bibliografía relacionada con la nutrición que si los niños tienen un poquitico de la bacteria que segrega una cierta comida, por ejemplo, un cierto vegetal en el estómago, o sea, por ejemplo, con la descomposición el brócoli deja una huella de bacteria en el estómago, esa bacteria de brócoli que tienes ahí se vuelve asidua a tu sistema y tú tienes más probabilidades de tolerarlo en el futuro que si nunca lo hubieras consumido. Wow, qué interesante. Esto te lo digo como mamá. Yo soy del concepto, recuerdo cuando estudié la carrera de medicina que me decían, tenía una profesora pediatra que decía, tú tienes que darle a probar a tu hijo al menos 17 veces un alimento para que tú digas definitivamente que no le gusta, que no lo quiere. 17. Entonces, imagínate, yo no sé si ese número será cierto, pero mágico. Bueno. Esta era mi profesora Margarita, que bueno, hace muchos años ya de eso. Y entonces es muy difícil, Liz, porque yo soy mamá, yo tengo 3 varones. Entonces yo lo que hago en la casa es ofrecérselos, ponerlo en la mesa, que ellos vean que hay vegetales. Me da una gracia porque el otro día fuimos a la consulta con mi hijo mayor, que tiene 7 años, y la pediatra le dijo, bueno, ¿y qué comes? ¿Qué te gusta? Y él dice, cucumber. Pepino. Wow. Y es verdad, eso es verdad, pero ella le decía, ¿cuáles son tus comidas preferidas? Pero parece que él tenía, como yo le hablo tanto de lo que es comer saludable, parece que él tenía en su cabeza de que si le decía a la doctora que comer pepino era lo adecuado, era lo saludable. Él tenía 5. Sí. Él tenía A en ese examen. Sí, y es gracioso porque, por ejemplo, a veces nos tenemos que volver creativas y tenemos que enmascararle, aunque quizás tú no estés de acuerdo con el enmascaro de los vegetales, pero yo les hago a ellos como con cake. Me encanta. O con brócoli, o con el zucchini. Es que lo importante es que lo incorporen. Con la zanahoria. Si lo incorporan a la dieta estamos bien, da igual, o sea, todos los caminos conducen a Roma. Es verdad. Si lo haces empanado, si lo haces frito, si lo pones en el air fryer, si haces chips, le estás dando la oportunidad de probarlo. Sí, y también, por ejemplo, yo siento que si tú le dices cómelo, ellos te hacen como un rechazo, pero si te ven consumiéndolo, si ven a tu esposo consumiéndolo, si ven a tu familia, yo creo que la imitación es más fuerte que precisamente el sermón que le quieras dar, por decirlo de alguna manera. Realmente cuando tú estás dando terapia, en este caso yo que realizo terapias todo el tiempo, soy muy poco de dar órdenes o instrucciones explícitas. ¿Cómo te cuento que soy mucho más de esconder las instrucciones debajo de un juego o de una interacción que frontalmente decirle a un niño, haz esto? La práctica me ha demostrado que primero se pone un ejemplo, como lo has dicho tú, sin decir hazlo tú. Y después se le tiende el objeto con el que tú pusiste el ejemplo. Wow. De ahí surge la verdadera experiencia de aprendizaje, de imitar. Evidentemente tú después vas a perfeccionar esa técnica de imitación. Tú vas a decir, agárralo más arriba, ponlo más abajo, organiza tu mano, tus movimientos, pero el impulso de esa imitación por vez primera no falla. Tengo que aplicar eso para mis pacientes. Tengo que aprenderme ese concepto porque a veces llego al cuarto del paciente y empiezo pa, y me doy cuenta que no quedó nada. Todo se quedan en blanco. Entonces, por eso que le dije, bueno, vaya a consulta para que le enseñen su cerebro, para que le digan estas mismas indicaciones, les hablen de su medicamento, los efectos secundarios, porque precisamente el conocimiento se basa en la repetición. Si tú no repites y si tú no utilizas de diferentes
suficientes estímulos para los niños y para los adultos, pues el conocimiento no va a ser posible, el aprendizaje no va a ser posible. Como hablamos hace un poquito tras de cámaras, si no usas una habilidad, esa habilidad tiene una tendencia a esfumarse. Así mismo. Como el refrán que dice, if you don't use it, you lose it. Si no usas un idioma, digamos, yo hablé en un momento de mi vida francés con mucha fluidez, Wow. y de no utilizarlo, estoy segura que ya esa fluidez no existe. Sin embargo, practico más el portugués, que fue mi tercera lengua, y el portugués, a pesar de que es mi tercera lengua y no mi segunda, me siento mucho más confiable y mucho más fluida porque sí lo practico. Me recuerdas a una gran amiga mía que fue mi amiga de la residencia, y ella estudió aquí precisamente en la ciudad de Miami, aunque es de New Orleans, y ella igual sabía español y lo hablaba como un cubano, y bueno, su lengua materna era el inglés, pero entonces también hablaba portugués, hablaba el italiano, hablaba el francés, y yo le decía, Jessie, ¿cómo tú lo hablas tan bien? Entonces ella me dice, yo soy una gran imitadora. Es que eso es cierto, y eso pone de manifiesto áreas del cerebro que se activan, y yo le digo a las personas, si tú de verdad quieres optimizar tu actividad neurológica, y obviamente esto lo digo desde mi punto de vista empírico, desde el área de la terapia, no del conocimiento que tiene usted, pero si utilizas una habilidad como tocar piano, aprender un segundo o un tercer idioma, o actividades de practicar deportes, muy probablemente le estás dando a tu cerebro la oportunidad de aumentar esa plasticidad. Y ahí me lleva a mi próxima pregunta. Háblame un poco de la plasticidad o la neuroplasticidad del cerebro. Bueno, mira, uno de los grandes mitos en la cultura popular es que nosotros usamos solo un 20 o un 35% de tu cerebro. Y tengo que decirte que esto no es verdad. Nuestro cerebro, las diferentes áreas hacen diferentes funciones. ¿Qué sucede? Yo veo un paciente que lamentablemente tuvo un accidente vascular encefálico o tuvo una resección de un tumor y hay un área de ese cerebro que fue extraído. Nosotros siempre nos apoyamos en los terapistas del lenguaje, en la terapia física, la terapia ocupacional, para que este paciente vuelva a tener reconexión. Y esto es lo que es precisamente la neuroplasticidad. Wow. Es la posibilidad que tiene el cerebro de crear nuevas condiciones, nuevas conexiones entre esas áreas del cerebro que en algún momento hacían una función, que las perdimos y que entonces tenemos que buscar el camino de nuevo para poder adquirir esa función nuevamente. Hay estudios recientes que dicen que en las áreas, por ejemplo, como la memoria, que es el hipocampo, todavía en edad adulta se están produciendo nuevas neuronas. Wow. ¿Qué es lo que sucede? Que esas neuronas no son ni tan rápidas, ni tienen tanta neuroplasticidad como aquellas de cuando estábamos desarrollando, éramos más pequeños. Y entonces lo que hace es que dice que tienes que esas áreas del cerebro, como cuidarlas. ¿Y cómo tú cuidas esas áreas del cerebro? Bueno, tienes que tener una salud integral. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, no sé si responde tu pregunta. Claro, que la neuroplasticidad es la interconexión y las nuevas conexiones que vas a hacer entre las células del cerebro, básicamente. Es muy curioso que menciones eso de las nuevas conexiones, porque precisamente de eso se trata la terapia del lenguaje y otras terapias como las que has mencionado. Se trata de utilizar habilidades que el niño tenga presentes en ese momento para crear nuevas oportunidades de aprendizaje, que a veces son pues puestas en práctica a través de la imitación, otras son puestas en práctica a través de la observación y no necesariamente la imitación, porque no necesariamente tienen que imitarte para aprender. Claro. Y ciertamente esto me lleva a pensar, los niños, tengo esta información súper fresca porque la utilicé para mi libro, los niños durante los primeros 3 años de vida llegan a tener alrededor de 1 millón de conexiones de neuronas por segundo. Wow. ¿Qué hábitos puede llegar a disminuir estas conexiones por segundo si un niño empieza a, por ejemplo, a ponerlos en práctica? ¿Qué hábitos negativos
digamos? Yo pienso que los hábitos negativos y de los que estamos sufriendo en la actualidad es el exceso uso de pantallas, el exceso uso de negligencia para con nuestros hijos, el no estimularlos, el no hablarles, el no integrarlos a las conversaciones de la familia, a los hábitos de la familia. También pienso, la dieta es un factor importante, hablábamos de eso, si lo alimentamos y no quiero ser, no quiero juzgar a nadie porque todo el mundo tiene una situación diferente. A mí siempre lo que me ha servido es la planificación y pedir ayuda, pero bueno, puede ser que, por ejemplo, los alimentemos con comidas que no sean tan saludables. Lo otro sería el fomentar el ejercicio físico y sobre todo el ejercicio al aire libre y dejarlos descansar también. Háblame del descanso. Perdóname, quiero interrumpirte. I'm sorry. Esto lo vamos a retomar. Vamos a retomar los 3 hábitos negativos, pero definitivamente háblame del descanso. Yo tenía una psiquiatra amiga, Mayla, le mando un abrazo desde acá, sí, inmenso, que me decía, Liz, hay que aburrirse, hay que dejar descansar a los niños. Y yo estoy tan de acuerdo con eso porque, y te voy a hacer una anécdota. Me encanta. Tú tienes que dejar descansar el cerebro, tú tienes que aburrirte para poder crear. Claro. Porque si tú estás en todo momento, a veces yo oigo... tú sabes que las mamás tratan de hacer lo mejor posible y entonces ponen actividades en los niños. Los niños llegan a la casa cansados, ya es la rutina de acostarse a dormir, bañarse, de comer, acostarse a dormir y al otro día y las tantas actividades. Mira, yo tengo, y te voy a hablar aquí un poco del sueño. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, todos los jueves teníamos conferencia. Y entonces en las conferencias tenía un profesor que se llama Edward Mader, que creo que no habla español, no va a entender lo que estamos hablando, pero le mandamos un saludo, lo amamos inmensamente porque a veces nosotros presentábamos casos y aunque los casos no tuvieran, incluso eran casos de neuromuscular, casos que pertenecían a la neurología del sistema nervioso periférico. Y nosotros siempre esperábamos que él iba a decir, ¿y cómo es el patrón de sueño de esta persona? Me encanta. Y entonces nosotros así enrolábamos los ojos y nos reíamos así como un poquito por la espalda, ya sabíamos que venía la pregunta. Y no fue hasta que yo empecé a conversar con mis pacientes, ya tener ownership de los pacientes míos y a ver qué tantos daños, qué tanto el estrés crónico, qué tanto la falta de sueño afectaba en su salud neurológica, que empecé a apreciar un poquito más las cosas que me decía o las cosas que nos preguntaba el doctor Mader. Quiero contarte que el sueño es un ciclo durante la noche. Que el decirte que tienes que dormir de 8, 9 horas para los niños pequeños o de 7 a 8 horas para nosotros no es un mero capricho, es una necesidad, porque nosotros tenemos ciclos donde, por ejemplo, tenemos un estado de somnolencia, tenemos un estado de sueño ligero y después tenemos un estado de sueño profundo. Y en el sueño profundo es donde nosotros consolidamos nuestra memoria y también reparamos nuestro organismo. Yo le digo a mis pacientes, imagínate que tú estás 24 horas con una máquina encendida. ¿Cuál va a ser el tiempo de duración que esa máquina te va a funcionar? Entonces es por eso que yo les digo, el sueño es vital para tu salud cerebral, como es vital la meditación, porque te voy a decir un dato. Se sabe que cuando tú meditas, o hay estudios en la actualidad que dicen que las personas que meditan o que meditamos, vivimos 7 años más que las personas que no meditamos. Me encanta. ¿Y qué cosa es el meditar? Es poner tu mente en blanco, es decir, viene, como me explicaba una amiga, viene tu pensamiento y ese pensamiento tú lo dices, te voy a hacer caso ahorita, vamos a dejarlo ahí. Es callar tu mente de mono, ¿verdad? Y aburrirte en ese momento, es poner tu mente en blanco. Entonces el sueño, la meditación, el descanso es sumamente importante para nuestra salud cerebral. Y los niños se tienen que aburrir y los niños tienen que descansar, porque aunque ellos sean hiperactivos y tengan suficiente energía, su mente también está en un proceso de desarrollo. Necesita descanso. Entonces, sí. Si vamos a decir que 3 elementos o 3 buenos hábitos para el cerebro de un niño, podemos decir que una buena alimentación mezclada con un buen descanso. Exacto. Y con ejercicio físico. Y yo pondría también en esta situación ahora el no uso de pantallas. Tú me estabas contando el otro día de que era tan importante que la sociedad, si quieres cuéntame eso otra vez. Básicamente el dato, y lo estaba conversando con la doctora Vani, es que acá en los Estados Unidos la American
Pediatric Association, que es la asociación de pediatras que rige las regulaciones de los niños, ha dictaminado y ha definido que el tiempo de pantalla a partir de los 2 años es el que ellos consideran bastante seguro para los niños. Sin embargo, tampoco es que sea una exposición indiscriminada, sino que se necesitan al menos 1 hora al día, pero repartida, 20 minutos en la mañana, 20 minutos al mediodía y los otros 20 minutos pues pueden ser por la noche y mejor no. Entonces, me da tremenda frustración, cuando cuentas eso me da tremenda frustración pensar en mi hijo, porque aunque yo, mi hijo que está de vacaciones, porque los otros están en el daycare, pero mi hijo que está de vacaciones, que yo lo tengo en la casa, entonces bueno, lo ocupamos un poco con clases de piano que está ahora, o lo ocupamos un poco con que haga rompecabezas, y ahora su madrina les regaló un juego de hacer experimentos, y a veces no es suficiente, porque a veces él quiere ir a hacer un juego o quiere ir a una pantalla, porque ¿qué es lo que pasa con las pantallas? Los estímulos son pasivos. Demasiado. Son pasivos, exacto. No Te voy a hacer otro cuento yo a ti, y esta historia la quiero compartir con ustedes del otro lado y contigo, para que veas por qué no deberías exponer a tus hijos a videojuegos, inclusive que estamos en el summer. Es más, prefiero que lo expongas 100 veces a una pantalla que 5 veces a un videojuego. Este es un niño de 6 años que desde los 3 años ya está potty trained. O sea, él hace pipí súper bien por sí solo desde los 3 años. A esta edad comenzó a hacerse pipí en el sofá sentado. Wow. ¿Sabes lo que significa? Déjame mirar esta cámara. ¿Sabes lo que significa? Que el niño no es que no pueda hacer pipí, no es que tenga una imposibilidad de ir al baño, significa que su sentido está tan desconectado porque está dándole tanta prioridad a lo que está pasando en la mano con lo que está pasando en el ojo, que se comenzó a hacer pipí en el sofá por no parar el juego, por no detener el juego, para seguir ahí embobecido. No solamente eso, comenzó a desatar episodios de agresividad, de antipatía, y lo único que quería era la pantalla. No quería ir al parque, no quería ir a Disney. Le propusieron ir a Disney a ver qué tan profundo era su deseo de mantenerse en la pantalla, y dijo, prefiero quedarme aquí. Ay, qué horror. Y no jugar con Disney. So, ¿qué pasa con la pantalla? La pantalla verdaderamente es un estímulo unidireccional. Solo lo puedes recibir. Tú no puedes dar nada para atrás. Esa es la pantalla. Pero el videojuego, tú sí estás dando para atrás. Con el dedo, con la mano, con la parte cognitiva. Pero la actividad neurológica reportada en una persona que juega un videojuego, aunque sea de lo mismo que tú haces en la vida diaria, es reducida en un porcentaje bastante elevado. Wow, es increíble lo que me cuentas. Tú sabes que hay estudios en la actualidad, o se sabe que la corteza prefrontal, que es aquella que se desarrolla en edades hasta edades más tardías, se dice que hasta los 25 años, y que la corteza prefrontal es precisamente aquella que te hace tomar decisiones, te hace autocontrol, razonar, te hace mantener la atención prolongada por más tiempo. Es una de las áreas que dañan precisamente los videojuegos, las pantallas. Entonces, el desarrollo de nuestros hijos evidentemente va a estar menos desarrollado a como estuvimos tú y yo, que no teníamos pantalla, que andábamos al aire libre, que nos aburríamos, que utilizábamos como por ejemplo el mundo mágico de la lectura para poder llegar a una etapa del desarrollo. Es muy triste lo que me dices, y cuando hacías la historia yo pensaba en que este niño estaba haciendo como un evento de retroceso precisamente. Recuerdo que de regresión. Una de las cosas dañinas que vemos a la exposición de las pantallas son por ejemplo los desórdenes de la hiperactividad y de la atención. Yo tuve la experiencia con mi hijo mayor, con este terrible diagnóstico, y lo llevamos a terapia del lenguaje. Por eso admiro tanto lo que haces y te lo agradezco inmensamente. Lo tuvimos que llevar a terapia ocupacional. Y recuerdo a mi amiga psiquiatra, que es tu amiga también, Melba, ella siempre me decía, Dani, estructura, nada de pantallas. Me daba cuenta que cuando tenía un poquito de exposición a la pantalla tenía pesadillas en las noches, estaba más ansioso. El efecto es inmediato. Es inmediato. Es como, yo creo que tiene más efecto una pantalla en un niño que un Tylenol a las 8 horas. Yo diría eso, quote that. De verdad. Me encanta. Por eso es que la Asociación Española de Pediatría ha determinado que no es seguro. Porque es que
tomamos como que los 2 años es seguro y a partir de ahí como que empezamos a dar una admisión de este hábito y los españoles dijeron, ¿sabes qué? Ni 2, ni 3. Los españoles determinaron que a los 6 años. Y fue en las directrices del 2024. Y determinaron las razones fundamentales por las que ellos estaban definiendo una edad más prolongada, o sea, más tardía para esta exposición a la pantalla, era porque definitivamente se apreciaba hiperactividad, problemas en el lenguaje, pero no digas eso. Imagínate, problemas oftalmológicos, problemas de la vista y, por supuesto, también un tamaño en ciertas estructuras neurológicas, entre ellas la corteza prefrontal. Déjame contarte que tú sabes que mi hijo de 7 años me dice el otro día que quería que le comprara un juego y gracias a uno de tus videos yo le dije no puedo, porque yo recuerdo que en uno de tus reels contaste de una experiencia con un paciente tuyo que el juego era el Roblox y que a través del Roblox los hackers hablaban con el niño y que entonces empezó a tener como pesadillas, agresividad y entonces mi hijo me dijo, yo quisiera jugar Roblox y le dije no. A través del Roblox te pueden hablar y te pueden hacer daño, no vas a dormir bien. Increíblemente, y él lo entendió y no ha insistido más en que le compre ese juego ni nada por el estilo. Qué bueno, vamos a añadir ese video ahí. Vamos a añadir ese video de Roblox para crear un poquitico de conciencia. Y no solamente ese video de Roblox. Hay un capítulo que tuvimos en el podcast un tiempo atrás, que fue junto a el abogado Carl Palomino, mi amigo, te mando un abrazo. Carl Palomino se especializa en criminal law, en leyes criminales, y habló unos elementos demasiado importantes acerca de la parte legal y la parte criminal que hay detrás de Roblox. Y hay casos, de hecho el caso de Derek, muy famoso acá en Miami, que no se sabe si en realidad tuvo el instinto que tuvo hacia su mamá porque fue incitado por Roblox o de verdad vino de su mente, pero sí hay una fuerte conexión entre los videojuegos y los patrones agresivos. De hecho lo puedes buscar, está all over Google. Lo voy a buscar y tú sabes que es gracioso que yo siendo neuróloga de adulta estamos hablando tanto de los niños y yo pienso y creo que es porque las bases de la salud cerebral se crean precisamente cuando eres niño. La buena alimentación, la constancia con el ejercicio físico, el desarrollo de conexión con las personas, el hábito del sueño, son todos factores que tú tienes que adquirir o que deberías adquirir cuando eres niño. Definitivamente. Sí. Doctora, qué interesante hablar contigo. Mira, tengo algo que no me puede faltar en este podcast. Mira, cuando las personas van a recibir un diagnóstico de parte del neurólogo, a veces noto cierta inconformidad. Y te voy a hacer cuentos muy reales que pasan en mi consulta. Me llega, por ejemplo, una mamá o un papá y me dice, Liz, esto es muy molesto porque el neurólogo ni siquiera miró a mi hijo y le dio un diagnóstico de hiperactividad. O el diagnóstico que me dio fue de autismo. Pero en realidad ni siquiera miró a mi hijo. Ni siquiera vio que tenía los ojos azules. Qué lindo, mi niño, mi bebé. Los padres, las familias vienen devastadas. Claro. Porque no entienden cuáles son las herramientas que utiliza un neurólogo para en 2 minutos decir, sé lo que está pasando en este caso. ¿Qué me puedes decir? Wow, qué interesante lo que me cuentas. Déjame decirte que nosotros como neurólogos adultos no somos los que diagnosticamos el autismo, pero sí me tocó llevar a mi niño a un neurólogo que es especialista en behavior, en comportamiento. Y precisamente este tipo de neurólogos son los que dan los diagnósticos de hiperactividad, con déficit de atención, los diagnósticos de autismo. Primero que todo, yo siempre le digo a los pacientes, a los familiares, los neurólogos no son Dios, ni tienen una varita mágica. Tú tienes que ayudarlos. Y de la manera en que tú los ayudas es dándole todos los elementos posibles, todas esas preocupaciones que tú tienes, escrita o en videos, todas esas preocupaciones llevándoselas a su mesa, llevándoselas a su consulta. Lo otro es que los doctores tenemos un equipo que es multidisciplinario. Cuando tú llegas a la consulta de neurología,
vas a tener un asistente médico que te va a hacer preguntas importantes. Y tú, Perdón, sí. Esas preguntas son muy importantes. Las personas minimizan eso. No. Por ejemplo, yo he recibido formularios del neurólogo para llenar y yo me los tomo con una seriedad que no te imaginas. Yo le dedico casi una hora a eso, una hora de mi tiempo para que todos los detalles vayan, pero los padres me lo dan como que, bueno, el neurólogo dijo y completa algo. Y yo digo, no, el neurólogo dijo completa no. El neurólogo dijo, cuéntame, ¿qué herramientas puedo usar para diagnosticar a tu niño? Así mismo, en efecto, estas preguntas son extremadamente importantes y ellos no solo te dan cuestionarios a ti, a la especialista del lenguaje, le dan cuestionarios al maestro, por ejemplo, o a la cuidadora en el daycare, y tú como padre tienes que llenar esos cuestionarios. Entonces, basado en esas respuestas tuyas, basado en esos patrones que los neurólogos ven, es que te pueden dar un diagnóstico. Como mismo te digo eso, te digo que la relación médico-paciente tiene que ser una relación de las dos partes. Tú tienes que gustarme, yo tengo que gustarte, y si lo que yo te digo no te gusta, no es ahí. Tienes que ir a otro doctor y buscar tus respuestas en ese otro doctor. No en Doctor Google, sino, por favor, no Doctor Google, sino en otro especialista. Además, porque somos seres humanos y nadie sabe todo ni nadie tiene la verdad absoluta. Eso es tan sagrado. Lo que acabas de decir es tan sagrado. Es importante crear conciencia en nuestra población acerca de las herramientas que utilizan los profesionales para el diagnóstico. Google ni ChatGPT te pueden dar respuestas a una patología si tú no has puesto todo de tu parte para explicar de dónde viene ese desorden o cómo se presenta. Entonces, buscando yo entre las preguntas más populares que hay para los neurólogos y que las personas formulan para los neurólogos, había una pregunta que decía, ¿cómo me preparo para una cita con el neurólogo? ¿Qué dirías tú? Ay, qué importante, Diosito. Mira, lo primero es que tienes que estar tranquila. A veces pensamos que vamos a ir al neurólogo y el neurólogo de un momento a otro te va a decir, tienes esto, tómate este tratamiento y ya, todo se soluciona. Una píldora mágica. Pero eso no es así, eso no es así. Yo siempre le digo a mis pacientes, porque a veces son pacientes mayores, y yo digo, ay, qué aburrida te tengo, qué insoportables son, porque las consultas de neurología tienden a ser demasiado largas, donde tú vas a explorar todo, porque el cerebro tiene que ver con todo lo de tu cuerpo. Entonces yo digo siempre que, primero que todo, apuntes los síntomas y las preocupaciones, las preguntas que tú tienes. Llegas a la consulta y dices, no tengo preguntas, no tengo ninguna, básicamente no, ya todo quedó claro. Y realmente las personas cuando llegan a su casa, ¿por qué no le pregunté esto? Es como cuando tú llevas un niño enfermo al pediatra, que ve al pediatra y ya no tiene por lo que tú lo llevaste. Sí. Eso pasa muy frecuentemente. Entonces eso, que te guíes por, tu historia familiar de salud, que lleves los medicamentos que tú normalmente tomas en la casa, los inclusive suplementos. Los suplementos son tan importantes. Yo tuve el otro día un paciente que estaba con una alteración de la conciencia y bueno, eso no lo diagnostiqué yo, pero lo diagnosticaron los residentes de medicina. Yo lo que estaba era leyendo, estaba tomando un suplemento que le dio daño hepático, le subió la amonia, y evidentemente la amonia es uno de los casos, aumento de la amonia es uno de los casos de encefalopatía hepática y bueno, y fue precisamente porque estaba tomando un suplemento. Entonces los suplementos... Un suplemento que las personas además toman indiscriminadamente, que las personas además deciden consumir porque simplemente el Dr. Google o mi amigo que no es médico pero tiene inspiración de doctor me lo ordenó. Sí, y cuando dices eso me da mucha tristeza porque también tengo pacientes con, por ejemplo, pérdida de memoria o Alzheimer, y la familia me dice, encontré esto en Amazon, encontré este medicamento mágico, este suplemento mágico, ¿qué usted piensa, doctora? Y me da mucha tristeza porque realmente no hay suplementos mágicos, no hay curas milagrosas para enfermedades de demencia o enfermedades neurológicas. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Pero volviendo a tu pregunta de los tips, si la paciente tiene episodios X, Y, tómale videos. Muchas veces con los pacientes con convulsiones, yo les digo, tienen que llevar, y con dolores de cabeza, yo les digo, tienen que llevar lo que es un diario, apuntarme lo que vieron, apuntarme si le dieron la medicina,
y apoyarse en la familia, apoyarse en el asistente del médico, tener una comunicación franca, una comunicación estrecha con el neurólogo que te va a ver. Yo creo que eso es lo que va a hacer que la consulta sea fructífera. Lo otro es que hablamos del ChatGPT, hablamos de la inteligencia artificial. Independientemente de que la inteligencia artificial no va a ser quien te va a dar quizás tu diagnóstico, yo pienso que puede ser una especie de apoyo, una especie de ayuda. Es como lo que era Google antes. Vamos a ver qué cosas son las que me dice Google sobre estos síntomas. Los podemos llevar a la consulta, los podemos debatir con el neurólogo y entre todos podemos llegar al mejor diagnóstico y al mejor tratamiento del paciente. Wow, me encantan sus respuestas holísticas porque sí integra todo, sí integra todo y eso me gusta mucho. Es una corriente muy moderna de la intervención en este momento. No podemos mirar los síntomas aislados, como tampoco podemos mirar las patologías aisladas, ni tampoco podemos mirar a las personas aisladas. Las personas tienen una familia, tienen un estilo de vida, tienen una alimentación, tienen una genética, tienen una epigenética, que es esa expresión de sus genes que cambia basado en eso que es la actividad neurológica, los hábitos, todo lo que la doctora ha dicho. Y además tiene que tener un neurólogo de cabecera para que se enfoque en buscar qué pasa con él. Así mismo. Doctora, qué inmenso placer de haberte tenido aquí hoy. Tengo más preguntas para ti. Tengo tantas preguntas que pudiera pasar aquí 4 horas grabando, pero quisiera de verdad que te conectaras con la audiencia, por allá por tu cámara, y que le des a la audiencia un mensaje de superación, un mensaje de conexión, pero sobre todo el consejo que una neuróloga tan profesional quiere compartir con nuestra audiencia. Ay, qué bonita esa pregunta. Y si me lo permites, quiero poner los 3 ingredientes básicos para una mejor salud cerebral. Y los 3 ingredientes básicos es cambios en el estilo de vida, cosas sencillas. No tienes que tomarte el super suplemento, no es que tengas que hacer la super rutina de ejercicio, es tener tu rutina de alimentación, de ejercicio, de meditación, de sueño. Por otra parte, que tomes conciencia con tus enfermedades crónicas. Es increíble cómo tantas veces me llegan pacientes con sangrados en la cabeza porque sencillamente ignoraron que tenían presión alta. Y tú creerás que es mentira, pero o no le creen al neurólogo o no le creen al médico primario cuando le dice este medicamento es importante, aunque tú no sientas que tienes la presión alta, te lo tienes que tomar porque va a llegar un momento que esa presión va a ser lo suficientemente alta y que vas a tener un accidente vascular encefálico. Pero no solo eso, estamos hablando, por ejemplo, de la apnea del sueño o estamos hablando del colesterol alto. La apnea del sueño tan ignorada. Sí, tan ignorada y tantos daños que hace en general a tu corazón, a tu cerebro, a tus riñones, que por ejemplo que no ignores si tienes un problema de los riñones o si tienes un problema cardíaco, que no ignores si tienes diabetes mellito y te cuides esas enfermedades crónicas. En ese mismo bagaje de cuidar tu salud integralmente está el consumo, por ejemplo, de drogas, de alcohol, de tabaco. Yo les digo a los pacientes... Vape. Sí, de vape, sí. El vape que las personas lo consumen porque es de fresita y ya no huele a nicotina, pero no sé qué es peor que el cigarro. Tienes que cuidar, si quieres cuidar tu cerebro, tienes que cuidarlo de trauma, tienes que cuidarlos de golpes. Y tú que te gusta la equitación, siempre usar tu casquito. Y lo más importante, eres guilty. Y lo más importante es implementar, o no es implementar la palabra, yo diría que es conservar y cuidar tu reserva cognitiva. Este programa, el podcast que tú haces, nos llama a la reflexión y las personas piensan que o terminan la universidad, terminan la escuela o se retiran y ahí están los grandes bajones cognitivos, pero es que el conocimiento es algo que tiene que ser a lo largo de tu vida. Tú tienes que implementar en tu vida o aprender un nuevo idioma o aprender a tocar un instrumento, una habilidad. El estado del conocimiento y del aprendizaje no puede parar porque para un periodo X en tu vida. Nosotros tenemos que ser aprendices durante toda nuestra vida. Y yo quiero darle un mensaje a la audiencia de que tu cerebro es tu superpoder.
es el que te va a llevar a todos los lugares donde tú quieras ir. Y que lo cuides con rutinas sencillas, con rutinas simples. El cerebro es el único órgano que te va a hacer ver sexy toda la vida. Me causaste erizamiento. ¿Qué es? Vaya, o sea, lo has dicho todo. Qué bonitas palabras y me parecen geniales para darle casi un cierre a este capítulo. Pero tengo unas preguntitas de trivia aquí. Estas preguntitas son muy rápidas, sencillas, y lo que quiero es que te enfoques en darle una respuesta rápida a nuestra audiencia, porque son las preguntas más comunes que las personas le hacen a Dr. Google. Okay. Pero hoy no vamos a preguntarle a Dr. Google, vamos a preguntarle a Dr. Bunny. Y la primera pregunta es, ¿es normal perder la memoria siendo una persona joven? No es normal, pero es frecuente que las personas jóvenes se quejen de eso. Y lo que pasa es que estamos sobreestimulados, que no descansamos lo suficiente, y para aprender el circuito de la memoria lleva, 1, decodificación del mensaje. Era la historia que te hacía de que si tú no hablas ese mismo idioma no vas a poder captar el mensaje, pero lo segundo y tan importante es que prestes atención. Si tú no prestas atención va a ser imposible que tú memorices, y lo que está pasando en la actualidad es eso, de que estamos en tantas cosas a la vez, el llamado multitarea, que es tan irreal, que es tan incierto. Entonces si tú no prestas atención, evidentemente vas a olvidar. ¿Qué tip le puedes dar a la audiencia sobre la multitarea con respecto al teléfono? Porque el teléfono sí te sobreestimula bastante, porque tienes muchas aplicaciones, pero ¿qué pueden hacer ellos del otro lado para hacer que esa multitarea se resuma a una bitarea, por ejemplo, 2? Sí, es que depende, es que en cada caso en particular es diferente. Yo diría que, por ejemplo, cuando yo voy a ver a mis pacientes, mi teléfono no está conmigo. No hay manera, incluso a veces me suena, porque bueno, si no tenemos el teléfono, tenemos el reloj, y yo tengo que apagar los dos e ir a prestar toda mi atención con el paciente. Si, por ejemplo, estás estudiando, se dice que, por ejemplo, tengas un periodo de 30 a 45 minutos donde te estudies esa tarea o estés en la parte activa del estudio, y que después, bueno, te levantes, vayas al baño, te tomes una limonada, y si quieres revisar el teléfono lo puedes hacer, pero te voy a contar algo. Cuando vuelves al estudio te va a tomar más tiempo en volver a reconectarte con lo que estabas estudiando que si no utilizaras el teléfono. Lo tercero es, a veces vamos manejando, y entonces yo estoy de acuerdo con que vayas escuchando música o vayas escuchando un podcast, pero vemos tantos accidentes porque las personas están activamente mirándose el teléfono. Entonces la multitarea es una falacia, es algo que no es real. Las mujeres no es verdad que las mujeres podemos pintarnos, bailar conga, manejar, hacer todo a la misma vez. No, yo pienso que son pequeños momentos de atención que le dedicamos a cada cosa, y que somos unas máster en mentir o en enmascarar. Sí. O sea que al final la atención está dividida. Al final nunca es completa. Sí. Me pasa ahora terminando de editar mi libro, escribiendo todo el proceso que es muy difícil. Me pasa que no puedo tener una notificación puesta, no puedo tener el teléfono cerca, lo dejo lejos de mí, donde ni siquiera tenga acceso a través de la computadora, y soy muy productiva. Soy muy productiva temprano en la mañana y soy muy productiva cuando escribo. Son mis tips que siempre le doy a las familias: escribir, tomar nota de las cosas, notas reales, y evitar un poco el tiempo de pantalla también para favorecer el desarrollo. Yo hago mucho eso que dices de escribir, el journaling, aunque sea 5 minutos en la mañana, lo adoro. Como también me voy a la cama temprano, tengo una rutina del sueño, eso es importante. Por eso te mantienes tan bella. Gracias. Bueno, muchachos, muchachas, todos del otro lado, hemos sido afortunados hoy de contar con este hermoso y bello e inteligente talento. De verdad que me siento honrada de que te hayas dado un viaje para venir a nuestro podcast. Te prometemos que vamos a darle mucho alcance a este capítulo porque tiene información muy valiosa. A ti del otro lado, te incito a que prestes un poco más de atención y seas un poco más consciente de lo que es tu cerebro. Como lo dijo la doctora Bunny ahora mismo, el cerebro es tu superpoder, pero te toca a ti, como el dueño del superpoder, cuidarlo, protegerlo, darle una super comida, alimentarlo de la manera correcta, pero sobre todo mantenerlo en paz y tranquilidad. Soy Liz, de aquí, de Brain Talk with Liz, y nos vemos en un próximo capítulo.